Hey, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva clase. Así que el día de hoy vamos a ver el tema de hernia discal. Pues bueno, definitivamente este es un tema muy interesante que da para poder hablar mucho en relación a las hernias discales, hablar sobre la epidemiología, sobre la clasificación, sobre los diferentes síntomas que nosotros podemos presentar cuando tenemos una hernia discal. Sin embargo, lo que vamos a hacer el día de hoy va a ser tratar de hacer una breve introducción hacia el tema de las hernias discales, recordando que ustedes pueden todavía ahondar más en este tema y que hay mucho de qué hablar sobre ello. Así que bueno, para empezar, hablemos sobre los tipos de hernia discales. Si nosotros vemos la imagen del lado derecho, vamos a poder observar que hay una clasificación bastante extensa sobre los tipos de hernias. Y es que de acuerdo a la orientación de las hernias discales, estas pueden ser mediales, centrales, posterolaterales, internas, foramidales. De acuerdo a si son hernias subligamentarias, también se subdividen en simples, migradas, caudal o cefálicamente. Si son hernias transligamentarias excluidas, son no fragmentadas, fragmentadas. Si hay de acuerdo a nódulo disco osteofítico, si es medial, posterolateral, foraminal, en fin, o sea, una clasificación bastante extensa. Y uno se va a preguntar si esto realmente cambia el tratamiento que vamos a llevar con las hernias discales, y realmente no es muy diferente el tratamiento. Definitivamente habrá cierto tipo de hernia en la cual nosotros deberíamos de tener mucho más cuidado que en otras, pero al final de cuentas el abordaje viene siendo muy similar. Una de las clasificaciones más sencillas que nosotros vamos a poder encontrar va a ser dependiendo de la orientación de las hernias discales. Si nosotros observamos aquí del lado izquierdo, vamos a observar que tenemos hernias mediales, posterolaterales, foraminales y extraforaminales. En este caso, como su propia nombre nos está diciendo, una hernia medial es cuando nosotros vamos a observar que el núcleo pulposo se dirige hacia el centro o hacia la zona media de lo que es la médula espinal. Aquí ustedes están observando cómo el núcleo pulposo sale sobre lo que es el anillo fibroso y empieza a presionar lo que es propiamente a la médula espinal. Luego tenemos una hernia posterolateral en la cual va en una dirección posterior y lateral. No hay una compresión, digamos, tan directa sobre la médula espinal, pero la sigue habiendo, y aquí ya nos empieza también a abarcar un poquito de la raíz nerviosa. La hernia foraminal es una hernia con una dirección justamente en el foramen o en este agujero por donde pasa la médula espinal. No hay una compresión directa sobre lo que es la médula espinal, sin embargo, ya hay una compresión sobre esa raíz nerviosa de manera directa y sobre todo afectando aquí a nuestra primer neurona periférica. Y luego tenemos la hernia extraforaminal, en donde la dirección de la hernia va directamente hacia afuera del foramen, haciendo que haya una compresión directa sobre lo que es la raíz nerviosa, afectando ya directamente a nuestra primera neurona periférica, como lo estamos observando en esta imagen. Sin embargo, ya sea para una o para otra hernia discal, lo que es segurísimo en cuanto a nuestro tratamiento va a ser el ejercicio terapéutico. Y aquí nos habla de que también tendríamos que hacer estrategias de control motor para la recuperación. Y después hablaríamos un poquito sobre el control motor y la diferencia, digamos, sobre ejercicios o estrategias de control motor y un ejercicio propiamente terapéutico. Pero bueno, aquí hablando un poquito sobre los tipos de ruptura del disco, vamos a ver que el disco puede generar una protusión discal, una extrusión o una secuestración.
y claramente nosotros estamos observando la diferencia entre uno y el otro. Una protusión discal es cuando, ahora sí, el núcleo pulposo sale del anillo fibroso, pero forma una clase de abultamiento, digamos, difuso o que no es muy específico, por así decirlo, y no representa, digamos, una lesión tan severa. De hecho, ya se ha visto que nosotros, personas sanas, que bueno, digo nosotros, y espero que ninguno de ustedes tenga una hernia discal, pero las personas sanas que no tienen hernias discales aparentemente, se ha descubierto que si nosotros tomamos una radiografía en ciertas personas aparentemente sanas, resulta que posiblemente tengas protusiones discales y tú no sientas. Es decir, se piensa que por tener una protusión discal necesariamente debe de haber dolor. Pues claramente esta hernia discal está causando un daño a los tejidos y debería de producir una experiencia dolorosa. Sin embargo, ya se ha demostrado que no necesariamente el tener una protusión discal va a determinar que tu cuerpo manifieste dolor, lo cual es bastante interesante. ¿Por qué se debe esto? Pues bueno, se debe a que el dolor es un proceso complejo y si tu cuerpo eh, advierte, digamos, que no hay alguna lesión o que tu mismo cuerpo dice, no estoy en una zona de peligro, esa es la palabra, si no está en una zona o no se siente en una zona de peligro, realmente no va a manifestar alguna clase de dolor porque el cerebro interpreta que no hay peligro en los tejidos. Por el contrario, si el cerebro interpreta que hay peligro, va a haber una manifestación del dolor. Un ejemplo de esto es cuando un paciente con una molestia en la zona lumbar va con el médico, le pide que saque una radiografía para su zona lumbar, ya le entrega los resultados al médico y el médico ve la radiografía y le dice, híjole, tienes una columna como de 60 años, ¿no? O sea, con varias protusiones discales y varias hernias discales. Y, y obviamente esto va a generar un impacto sobre el propio paciente. Y bueno, para esto, super paréntesis, el paciente resulta que no es un paciente de adulto mayor, sino es un paciente de unos 30, 40 años o hasta 25 años, supongámosle, ¿no? Entonces, este paciente que es joven y le acaba de decir al médico que tiene una protusión discal, va a asociar esa protusión discal con un daño a los tejidos. Entonces el cerebro es cuando va a empezar a interpretar, ok, tengo un daño y como hay un daño, voy a aumentar mi dolor. Si ese paciente no presentaba una intensidad del dolor significativa, posteriormente a la consulta con el médico, seguramente va a haber un incremento de ese dolor. Y esto se ha comprobado a través de varias investigaciones y también de manera empírica. Al menos en mi experiencia, he conocido a personas que rectifican o ratifican lo que yo he estado mencionando y hay algunas personas que me dicen, sí, exactamente, yo había ido a un médico y me dijo que tenía tantas protusiones discales, no tenía mucho dolor y resulta que a la siguiente semana mi dolor se empezó a disparar. O eso aplica también para personas que van con lesiones de rodilla, lesiones de tobillo, lesiones en la articulación temporomandibular. El médico les da un pronóstico negativo y no tenían un dolor significativo y después de la consulta el dolor incrementa significativamente. Así que pues bueno, regresando al tema de hernia discal, es por eso que posiblemente nosotros podamos tener protusiones discales sin que nosotros sin que lo sepamos. Así que no pasa nada, ¿ok? Y ahora esto es muy importante porque es, es esperanzador para una persona joven, una persona activa, que le duele definitivamente la zona lumbar, pero que le han diagnosticado una hernia discal,
nosotros podemos llegar a tranquilizarlos y mencionarles que pese a que hay una protrusión discal, eso no va a determinar si se sigue con el tratamiento terapéutico, que el dolor se extienda a lo largo del tiempo, sino que podemos modificar esa experiencia dolorosa y hacer que obviamente esta llegue a bajar. Es mucho, obviamente, de estar manejando educación en el dolor, de estar cambiando un poquito las creencias de los pacientes, lo cual no es nada sencillo, pero pues vale la pena intentarlo. Bueno, eso es en cuanto a la protrusión discal. Pero ¿qué pasa en cuanto a la extrusión discal y a la secuestración discal? Estas definitivamente ya se clasifican como, o bueno, cuando digo se clasifican, cuando hay una ruptura del disco de este estilo, va a manifestar sí o sí dolor. Ahora, ¿por qué? Porque tanto la extrusión como la secuestración van a involucrar un proceso inflamatorio. Y ya cuando existe un proceso inflamatorio, sabemos que hay una acumulación de sustancias químicas como sustancia P, como bradicininas, que van a estar estimulando el sistema periférico para que estos empiecen a llevar una información nociceptiva y por ende se traduzca esto en una experiencia dolorosa. Así que cuando tienes una ruptura de extrusión o de secuestración, es segurísimo que vayas a tener un proceso inflamatorio y por ende vayas a tener una experiencia dolorosa. Tratamiento, ahora sí que en estos casos va a valer la pena el consultar al médico, al traumatólogo, la necesidad posiblemente de un proceso quirúrgico para remover esta extrusión, para quitar la secuestración o sí, este pedazo, digamos, de núcleo pulposo. Hay que extraerlo porque si no está presionando directamente sobre estas hernias, sobre nervios, perdón, sobre raíces nerviosas. Ahora, ¿dónde aparecen más comúnmente las hernias discales? Y yo creo que puede ser bastante obvio, pero cuando me refiero a obvio es cuando ya se tiene una experiencia previa con ciertos pacientes, tu misma experiencia te va dando eh, este conocimiento de en dónde se van alojando o dónde van apareciendo más comúnmente las hernias discales. Y bueno, resulta que las hernias discales aparecen más a nivel de L5, S1 y L4 y L5. Veamos en esta gráfica, a nivel de L5 y S1, el 40.8% de los pacientes manifiesta hernias discales o aparecen estas hernias en esa zona. Y L4 y L5 manifestaron el 50% de los pacientes. ¿Y esto a qué se debe? Recordemos que estas zonas del apartado lumbar son zonas donde se empiezan a generar mayores fuerzas de compresión. Entonces, tiene sentido que al soportar mayores fuerzas de compresión, la hernia discal pueda sufrir alguna clase de lesión o alguna clase de ruptura, ya que pues ahí se están concentrando mayores fuerzas de compresión. La hernia es una cuestión de edad, pues bueno, aquí es un estudio bastante interesante donde nos hablaban de que la propia hernia discal, bueno, aquí está el revésado, tengo que volver a leer propiamente estos dos estudios. Pero hay otros estudios que en un momento les voy a enseñar en el que posiblemente la hernia discal sea una cuestión de edad. ¿A qué se refiere con esto? Que conforme uno va avanzando en la propiedad en la propiedad, es más probable que tú manifiestes hernias discales. ¿Por qué? Por la propia fisiología del envejecimiento. Esta fisiología del envejecimiento va a ir haciendo que nuestro cuerpo vaya generando cambios naturales, que estos cambios naturales hacen propensos a que las hernias discales se vayan manifestando. Una de ellas es la siguiente. Voy a hacer un poquito más chiquito acá. Ahí está. Veamos.
Quiero que observemos en este caso un disco, un disco intervertebral. Aquí tenemos al anillo fibroso. Y si ustedes se percatan, este anillo fibroso se encuentra claramente hidratado. Se encuentra rico en agua y por lo tanto se ve acuoso, se ve como una gelatina, se ve saludable. En el núcleo pulposo que representa el número 2 o que está señalado con el número 2, vemos que claramente se alcanza a observar como si fuera un tipo de gelatina, o sea, se ve una sustancia acuosa y así debería de ser, porque recordemos que aquí se absorben grandes fuerzas de impacto o de compresión. Y esto es un disco intervertebral de un joven de 17 años. Pero ¿qué pasa ya con una persona de 51 años de edad? Veamos que ya inclusive empieza a haber hay una degeneración, hay una pérdida del contenido hídrico o una pérdida del contenido de agua, de tal manera que nosotros en el anillo fibroso alcanzamos a ver justamente estos aros que conforman al anillo fibroso. Parece como si hubiéramos cortado un trozo de un árbol y veamos como el núcleo pulposo ya no posee esta cualidad gelatinosa, sino que ya se empieza a generar una clase de rigidificación o se vuelve más rígido. Y obviamente el hecho de que se vuelva más rígido lo vuelve mucho menos propenso para soportar fuerzas de compresión. Así que, bueno, con esto en mente, vamos a entender que este disco intervertebral tiene una mejor adaptabilidad para soportar fuerzas de compresión y que este disco no se rompa, que no salga hacia cualquier dirección. Pero este disco ya de unos 55 años de edad ya está perdiendo esa capacidad de adaptación a las fuerzas de compresión, de rotación. Por ende, tiene esta susceptibilidad a ser roto y que se vaya hacia cualquier, digamos, dirección. Entonces es por ello que nosotros decimos que la hernia puede llegar a ser una cuestión de edad, porque es parte de ese mismo proceso de envejecimiento. Y esto, aunque no lo parezca, también puede ser algo bueno, porque, es como si nosotros hiciéramos la comparación entre las arrugas y las hernias discales. Parecen que las hernias discales, así como las arrugas, son normales, son naturales, de tal manera que habrá en algunos casos, con algunos pacientes, donde les tengamos que enseñar que sus hernias discales no, no son un peligro propio para el paciente. No es que vayan a necesitar cirugía, sino que de la misma manera en cómo las arrugas aparecen, seguramente en su columna empiezan a aparecer indicios de envejecimiento, indicios de una falta de adaptabilidad y digamos, normal. Es como todos nosotros conocemos a jóvenes de tal vez 17 años o tenemos un amigo joven que se desvela constantemente, que se va a las fiestas, vaya, se desvela en pocas palabras, ya sea viendo estas series de Netflix. ¿Y qué pasa? O sea, se alcanza a ver las ojeras, se alcanza a ver un poquito más las arrugas por este desgaste que ha estado teniendo, pero es un proceso natural. Así que obviamente hay que tener cuidado en ese aspecto y no estar mencionando, pues tienes una hernia discal, es parte de tu normalidad, de envejecimiento, no te preocupes, no pasa nada, no, sino hay que irlo valorando. Así que bueno, esto de clásica asociación de dolor lumbar y hernia por dolor lumbar es más o menos lo que les he estado explicando. Clásicamente se tiende a asociar que porque tengas una hernia discal vas a padecer un dolor lumbar y no necesariamente es así. No necesariamente tener una hernia discal va a significar el que tengas dolor lumbar, como lo hemos visto. Ahora, hablando un poquito todavía de esta asociación, nos dice que los pacientes con dolor lumbar crónico muestran una activación disminuida de la corteza cingulada anterior, la corteza prefrontal y el núcleo accumbens.
aunque no hay un daño en el tejido, la persona siente dolor. O sea, todo esto, ¿qué quiere decir? Pues bueno, resulta que nosotros, cuando atendamos a un paciente con dolor crónico, su dolor crónico válgame la redundancia, va a seguir cronificándose o este puede seguir perpetuándose, no solamente por el aspecto periférico en el tejido, es decir, no solamente porque tiene contracturas, puntos gatillos, porque la fascia se encuentra eh, tensa en unas áreas o porque el paciente uh, tiene una simetría, o sea, claramente pueden influir en ello, pero cuando hablamos del dolor crónico, esto se vuelve un poquito más complicado, ya que estamos observando o se ha observado que estos pacientes muestran una disminución de la activación de la corteza cingulada anterior, la corteza prefrontal y el núcleo accumbens. ¿Qué hacen estas áreas del propio cerebro? En pocas palabras, estas áreas son las que controlan el razonamiento, la lógica y tienen cierta parte de sí, razonamiento, lógica, sobre todo ese aspecto. Entonces, el paciente con dolor lumbar, al tener una disminución de la actividad de estas zonas, el paciente ya no va a racionalizar tanto, digamos, el dolor, sino que lo va a concentrar en una zona más emocional, de tal manera que las zonas en un paciente con dolor crónico que más se van a estar activando son zonas encargadas de las emociones como el hipotálamo, como el sistema límbico. Ahorita se me fueron las estructuras, pero con el sistema límbico tenemos. Así que el sistema límbico se va a estar activando de mayor manera porque el dolor al cronificarse se vuelve en un apartado mucho más emocional. Ahora, no significa que todo el paciente con dolor crónico esté inventando las cosas, no, 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 sino que las emociones, su contexto, sus circunstancias van a influir mucho más para que este dolor crónico o la intensidad del dolor, haya días en donde se sienta más y haya días en donde se sienta menos. Esto también explica por qué muchas veces nuestras terapias con pacientes de dolor crónico no tienen un efecto significativo sobre ellos, sino que solamente es a corto plazo durante la terapia, durante la sesión, ya que estos pacientes tienen que aprender a manejar mucho mejor las emociones que están, válgame otra vez la redundancia, emociones que están sintiendo para poder, regular su dolor y que este dolor no sea incapacitante para ellos. Y bueno, la hernia discal es necesario que siempre se lleve a cabo una cirugía cuando tengo una hernia discal. No siempre se tiene que llevar a cabo una cirugía para una hernia discal, sino que podemos ya saber que esta hernia discal puede reabsorberse por sí misma. Y esto es lo interesante. Y es que del 66% al 82% de las hernias lumbares van a tener la capacidad de reabsorberse, tornándose asintomáticas, pero siempre que se añada una intervención convencional como fisioterapia o ejercicio adaptado. Así que cuando nos venga un paciente con una hernia discal, antes de enviarlo a cirugía, primero es tratarlo de manera conservadora. Y cuando hablo de manera conservadora, no es hablar de estar tumbado en la cama y ya, sino es ejercicio, ejercicio. Y también tenemos que entender que no es una cuestión puramente de agentes físicos. Los agentes físicos me van a ayudar, pero no van a ser la clave para poder sacar adelante a mi paciente a largo plazo. Así que si yo quiero que esa hernia se reabsorba, yo deberé, en este caso, hacer una programación de ejercicio terapéutico para que haya un fenómeno de reabsorción. Ahora, recuerden, el porcentaje es muy variable, del 66 al 82%. Por lo tanto, eh, ahora sí que te puede ser el caso de que nos toque un paciente que pese a tener
un programa de intervención fisioterapéutica a la medida, la hernia discal no se reabsorba y pueden ser por otros muchos factores. Así que tomen eso en cuenta, que el ejercicio no va a ser la panacea o la solución para todo, sino que va a tenemos que entender que hay muchos factores que pueden intervenir para la reabsorción y que pueden intervenir para que el ejercicio no sea completamente eficaz. La hernia es solamente un proceso degenerativo, meramente un proceso degenerativo, y bueno, para no como eh, eh, envolvernos en tanta fisiopatología, lo que nosotros podemos decir es que la hernia no solamente es un proceso degenerativo, sino que es un proceso inflamatorio. Aquí tienen, ahora sí, si quieren un poquito indagar, como la fisiopatología, y aquí también todavía tienen un poquito más acerca de la fisiopatología, pero en pocas palabras, la hernia también incluye un proceso inflamatorio. Al incluir un proceso inflamatorio, como hemos dicho, vamos a segregar sí o sí ciertas sustancias químicas que van a estar alterando la nocicepción propia del paciente, haciéndolo mucho más sensible. Por lo tanto, nosotros debemos de tener cuidado en no favorecer un ambiente proinflamatorio. ¿Cómo nosotros podemos favorecer un ambiente proinflamatorio? Eso, de manera, un ejemplo sencillo, sería a través de la alimentación. Bueno, no un ejemplo sencillo, pero es clave entender esto, que la alimentación va a formar parte de que mi hernia se torne en un proceso todavía mucho más inflamatorio o que mi alimentación me ayude a bajar este proceso inflamatorio. Tenemos que hacerle saber a los pacientes que los lácteos es algo que debamos de disminuir su ingesta o quitarla completamente, ya que los lácteos algunos lácteos, si mal no recuerdo, se han demostrado que son alimentos proinflamatorios. Así que hay que ir quitando eso de nuestros pacientes para no generar este ambiente. Obviamente grasas saturadas, azúcares, azúcares también pueden llegar a favorecer todo esto. Así que hay que tener mucho cuidado. Y pues bien, hasta aquí vamos a dejar este pequeño apartado de hernia discal. Antes de continuar con más, con el tratamiento de la hernia discal, que es la siguiente diapositiva, quiero dejarlo hasta este punto para que no sea tan pesado la clase del día de hoy.